Buenas tardes. Saludamos y dialogamos con el señor Jorge Salazar, vecino de la ciudad de Zapala, comerciante, y también lo podemos denominar como músico por su extensa trayectoria en la actividad. Bueno, Jorge, un gustazo grande que nos podamos juntar en plena pandemia y poder dialogar un poquito. Preguntarte cómo andás, cómo estás pasando estos días, ¿no? Bien, yo estuve... Bueno, primero te agradezco la entrevista porque esto tiene mucho que ver con, creo yo, con la historia de Zapala. Nosotros cuando comenzamos en el tema música éramos muy chicos, 14, 15 años, y ya andábamos queriendo hacer algo en el tema músico. Y por lo general era que bailábamos en la casa de algún vecino, los bailes de Navidad y Año Nuevo, que antes era mucho más familiar. Entonces siempre escuchando lo último, siempre estábamos ahí. Yo con mi amigo, es un amigo de toda la vida, Darío Petri, que después se dedicó a hacer sonido y eso. Siempre teníamos los últimos discos, siempre nos preocupamos de eso. Y cuando surgió la oportunidad, porque la oportunidad de meternos en la música nace en el colegio Don Bosco, en la capilla Don Bosco, cuando recién estaban haciendo la capilla, todavía no estaba la capilla. Mirá, nosotros ayudamos el grupito ese que teníamos, el grupo juvenil Salesiano Don Bosco se llamaba. Lo armó la hermana Olivia, que venían siempre la hermana Olivia es la que armó allá en el Jansen, la iglesia de las monjas, que le llaman. Claro, sí, sí. La hermana Olivia venía acá tanto y armó un grupo juvenil y nos enseñó a trabajar. Trabajamos en folclore, teatro, muchas cosas. ¿Y qué armamos? Un espectáculo y lo llevábamos a las escuelitas donde no había, en ese momento, no había actos con espectáculo. Entonces nosotros íbamos, trabajábamos con el intendente, con la hermana Olivia, o sea, todo en conjunto. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hacíamos el trabajo, pero en ese momento la intendencia de Valentina Eberle nos facilitó las cosas, o sea, nos dio la ropa para los chicos que hacíamos folclore. Y bueno, entre una cosa y otra siempre salía que en los momentos así que teníamos esparcimiento entre nosotros, cantábamos y siempre estábamos al tanto del tema, ¿no? Así que de repente Julio Nahuelpi aparece con unos equipitos, una guitarra, y en ese momento yo hacía folclore con Juancito Becerra. Cantábamos y bailábamos folclore, ¿viste? Siempre nos prestábamos, acá hicimos las escuelitas de los catutos, los alazanes, siempre, pero nos llevaba en ese momento nos llevaba el ejército, nos facilitaba las cosas. Qué linda historia estás reflejando. Y bueno, y aportando datos también históricos muy lindos de la hermana Olivia. Yo tengo fotos donde estamos con el obispo, con Jaime de Nevares. Claro. Hace unos días se cumplió el aniversario de su muerte. Así es. Y hablando con una cuñada mía en Neuquén, salió el tema y yo le decía, mirá, nosotros con Jaime, o sea, tuvimos encuentros muy de venir Jaime y sentarse con nosotros a tomar mate, o sea, eso creo que hoy no se ve, ¿viste? Pero nosotros teníamos esa. A mí me pasó algo muy lindo, que estando trabajando en Catriel, me costaba llegar a Zapala porque yo tenía que hacer Catriel, Chipoleti, Neuquén y Neuquén Zapala. A veces no me coincidían los horarios de colectivo. Entonces, un día estando haciendo dedo en la ruta, ¿podés creer que Jaime pasó de largo? Me conoció, yo veo que dio la vuelta por allá. ¿Te acordás que tenía una camioneta grandota, una Ford grandota, doble cabina? Y volvió y me dice, paró, me dice, ¿sabes por qué volví? Porque yo a vos te conozco de allá del grupo de la capilla de Don Bosco.
¿Se acordaba? Increíble. Qué bárbaro, ¿viste? Esas cosas que vos decís, Increíble. no sé cuántas veces te pueden pasar. No, mirá vos, una anécdota tremenda. Tremendo. Jorge, y mencionabas que trabajabas afuera de Zapala. ¿Puedo preguntarte en qué trabajabas? En Banco Nación. Ah, en Banco Yo Nacional. ingresé a Banco Nación con 17 años. ¿Qué pasa? Qué joven, sí. Sí, pero muy burocrático para mí. O sea, yo tengo compañeros al día de hoy que, o sea, podemos charlar, reírnos y que eso, bueno. Pero yo me fui muy bien porque me fui en ese momento era el boom, Loma Negra, y un día me ofrecieron Loma Negra y me fui a Loma Negra, donde también la pasé bien, toda la pelota, o sea. Lo importante del tema música es que siempre, a pesar de los trabajos, pude hacerlo. Está bien. Porque está bien. hasta el 70 y pico, o sea, era todo muy burocrático porque tenía que ver con el tema de los gobiernos militares, o sea, muchas cosas hasta ahí se conservaban. Jorge, mira, estás aportando tantos datos que me das pie para hacerte un par de preguntas, ¿no? Bueno, qué linda época también en lo laboral, las grandes oportunidades, porque más allá de tus condiciones, pasaste de Banco Nación a Loma Negra, bueno, dos grandes instituciones, ¿no? O sea, otras épocas, quiero decir. Sí, pero aparte no tenías la posibilidad, en ese momento yo creo que no había muchas oportunidades como esa. Claro. Entonces, claro. yo cuando me fui de Loma Negra, de Banco Nación, perdón, mi viejo ya no estaba viviendo acá en Zapala y vivían en Neuquén. Se enojó mal, estuvimos meses sin hablarnos porque había dejado el banco. Claro. Pero son las costumbres, yo siempre le digo a los chicos de ahora que son, hoy por hoy, lo que sí tienen que hacer es estudiar, no queda otra. ¿Por qué? Porque en esos momentos no tenías oportunidades. Yo nunca tuve un trabajo que, digamos, yo quería quedarme ahí, no, siempre seguí buscando, porque... Bueno, pero eso destaca tu personalidad, como hay personalidades también que se aferran a un trabajo toda la vida. Claro. Bueno, antes ocurría más eso, ahora es tanta la incertidumbre que no estás seguro en ningún lugar. No, por eso, o sea, hoy yo creo, antes con el secundario, bueno, la peleabas. Claro. Pero hoy no. Entonces, bueno, pero eras un arriesgado, entre comillas, si se quiere, en cambiar el timón. Yo estaba trabajando en el Nación, en Catriel, y había una oportunidad en la empresa SADE que pisaba fuerte ahí en Catriel, y ellos a trabajar en la parte de Medanitos, todo eso cerca de Catriel. Entonces teníamos un contacto. Y yo no entré por esas cosas, o sea, nos presentamos, creo que éramos 7 u 8 a concurso, y bueno, me quedé segundo, o sea, no me fue tan mal. Claro. Pero si a mí me salía, y sí, me iba. Lo que sí ahí no podría haber seguido tocando. Porque... Jorge, mencionaste Parroquia Don Bosco, bueno, la iglesia, la parroquia de tu barrio, sí. Bien lo digo, porque vos vivías ahí a pocos metros, podemos decir. Nosotros nos iniciamos, o sea, la mayoría de los chicos yo siempre hablo de la Escuela 99 como que era la segunda casa. Claro. ¿Viste? ¿Por qué? Porque nosotros pateábamos, jugábamos en la esquina, de la esquina de mi casa a la otra esquina, hacíamos carreras de auto ahí a la vuelta de la escuela. O sea, la escuela la escuela 99 para... Qué linda época, che. Muchos de nosotros lo recuerdan bien, eso. No, y compartimos tu emoción porque, claro, porque uno también, la realidad indica que también Zapala ha ido cambiando, los tiempos, las épocas. Bueno, en ese momento, la escuela 99, ¿por qué te digo que era todo? Porque los sábados había catecismo, los domingos había misa. Cuando llegaban las fiestas tradicionales de Navidad, o sea, cuando siempre estábamos ahí todos. ¿Por qué? En ese tiempo estaba la señora, la mamá de Podestá, del intendente, sí.
que no me acuerdo el nombre de la señora, estaba la señora de Lozada, de la panadería, claro. Y ellas hacían de, ¿cómo te dijera? Como asesor y una cosa así, pero eran las que manejaban catecismo, confirmación, todo eso, en la escuela, hasta que arrancan en Brown y, bueno, donde está el colegio Don Bosco hoy. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Estaba el padre Aldi. El padre Aldi fue, creo que fue uno de los últimos curas que yo vi con el trajecito negro, con la sotana, no me acuerdo cómo se llama, pero fue el único que yo vi de cura. Pero ese era, para mí, fue un cura con todas las letras, o sea, nos dio lugar, nos enseñó, yo me acuerdo que estaba la época más militar, digamos, y yo tenía 15 o 16 años y estuve por irme a la escuela General Lembo. Y había hecho todos los papeles. Sí. ¿Y sabés qué? Cuando le comenté al padre, el padre me dijo, Jorge, se vienen tiempos difíciles. Mirá vos. O sea, él como que él ya sabía que iba a pasar. Sí. Entonces dice, Qué testimonio fuerte, ¿no? Sí, sí. Y te hizo cambiar el rumbo. Claro, yo trabajaba en ese momento, trabajaba en la panadería Argá. Teníamos 15 años, 16. Sí. Trabajaste de muy pibe. Sí, de los 3 años ya estaba trabajando. Qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿y la parte musical de dónde viene? Yo creo que viene de siempre. O sea, nosotros, ¿te acordás que antes no teníamos Radio Nacional? Bueno, pero a nivel familiar, No. no. Queda descartado. Claro, siempre nos consultamos eso con mis hermanos. Pero nosotros tenemos mucho de Chile, o sea, yo lo que digo, claro. En el caso de Zapala y toda la zona acá, vivíamos escuchando radio Portales, radio Cooperativa, todas radios chilenas. Y en ese sentido, yo digo que Chile, en ese siempre estuvo adelante de nosotros. Mejor música, tenían todos los medios, o sea, en ese sentido, escuchame, nosotros escuchábamos. Yo me acuerdo que me regaló una radio chiquita y escuchaba, yo lo que quería escuchar era el Festival de Viña del Mar. ¿Viste? Y ahí empecé a conocer, a saber más de la gente, más que nada lo que me interesaba a mí, los latinos. Pero siempre tuvimos yo hasta el día de hoy tengo el sueño de ir alguna vez a mirar el recital. ¿Nunca pudiste ir a Viña? No, la vez que pude ir, no sé qué problema tuve, pero tenía todo para ir y... un compañero estaba trabajando acá en Zapal, en Crediario, y se enfermó mi compañero, que era el que me reemplazó. Te impidió el viaje. Sí. Bueno, feo. no, seguramente es un sueño que vas a concretar, un sueño, sí. Un anhelo, ¿no es cierto? Sí. Pero es cierto lo que decís, y doy testimonio que uno siendo pibe, joven, se escuchaba en la radio de Chile acá en forma tremenda, ¿no? Por eso yo me acuerdo que, ¿te acordás cómo se llamaba? Logia, un locutor de acá. Sí, sí. Creó un programa en Radio Nacional que se hacía a la tarde y él traía lo último que sonaba. Nosotros en ese tiempo, te estoy hablando en una época entre el 72, 74, por ahí, escuchar grupos nacionales como Safari, Grupo 1, que Grupo 1 vino a Zapala, eran de allá de Comodoro, por allá eran. Muchos grupos de Industria Nacional, Banana Pueyrredón vino a un baile aniversario acá, que lo trajo, me acuerdo en ese momento estaba Mario Argá. Sí, sí. Vino Banana Pueyrredón como el grupo Banana, y resulta que en ese momento César Pueyrredón tenía 14 años, y ya manejaba los teclados, trabajaba 2 teclados, y era bueno, ya era bueno. Sí, Jorge, ¿y cuál fue el primer instrumento que tocaste? ¿Y cómo se dio la circunstancia? Claro, yo empiezo cantando. Me gustaba la pinta de Mick Jagger, el de
los Rolling Stones, y Sí. más de una vez nos hicimos ropa, porque en ese momento usábamos botamanga ancha, Claro. chalecos, medallones, cosas así. Es que se acostumbraba Se de alguna acostumbraba, manera a sí. una tendencia. Nosotros arrancamos, o sea, yo empiezo cantando y estaba con Juancito Besar. Lo que te dije antes, Julio Nahuelpi compra unos equipos y empezamos a probar. Era la primera vez que Juancito agarraba una guitarra eléctrica. Mira vos. Y entonces empezamos, cuando vos empezás a sacar tema y que es el último que salió y ya te empezás a meter, después no querés salir más. Entonces hay cosas que te quedan ahí porque cuando ensayábamos así nomás, teníamos muy poco equipo y surge, en el Club Don Bosco se hacían los bailes de carnaval. Los bailes de carnaval antes eran 4 días más o menos, ¿viste? O sea, creo que era jueves, viernes y sábado, Claro. ¿viste? Y era todo, bueno. Yo era amigo de Darío Petri, soy amigo también. Y el papá de él era presidente del Club Don Bosco. Claro. Mira vos. Sí. Entonces, dentro de los que estábamos en el grupo estaba Rolo Cuevas, Fosforito, que ya estábamos ensayando, digamos. Ellos compraban como ser la primera batería para el grupo. Ahí nace Los Rebeldes. De ahí sale el grupito Los Rebeldes, que hay mucha gente, yo cada vez que escucho, o sea, a mí me gusta que se acuerden, pero nosotros arrancamos eso con una tertulia, pero así sin, por ejemplo, no teníamos batería todavía, y el que tocaba la batería era un bombo, Sí, un bombo sí. legüero. Con eso animamos una tertulia. Cuando surge lo del Club Don Bosco, Martín Petri nos hace la propuesta. Se le cae el grupo que iba a venir a hacer los carnavales, se pinchó, se echaron para atrás, no sé qué pasó, y nos dice, chicos, yo les ofrezco, Y ese fue el primer baile que agarramos. Llegó la gran posibilidad, sin querer. Pero aparte, o sea, en el Club Bosco, en ese momento ya se había integrado el Chino Salazar. El Oscar Salazar, Sí, sí. con él anduvimos mucho tiempo después. Y con él arrancamos ya más, el Chino siempre fue de sacar temas rápido y cantaba, entonces hacíamos bien. Yo hasta ahí cantaba nada más. Claro. Yo con un micrófono aparte, entonces por eso te digo, cuando vos decís de personalidad, yo a veces pienso en eso. ¿Por qué? Porque hay que tener Claro, pero personalidad para subirse arriba en escenario y vos no sabés lo que estás haciendo, pero en realidad sabés lo que estás haciendo. no, o sea, seguramente. No sabés, lo que te quiero decir es que no sabés el pantallazo que podés pegar, pero vos sabés que estás haciendo lo que a vos te gusta, entonces le das Claro. para adelante. Y eso también de alguna manera es interesante porque va formando tu personalidad. Se me ocurre, te va sacando temores, estar arriba de un escenario no es para No es cualquiera. para cualquiera. Lo que pasa es que yo creo que vos en el momento no te das cuenta. O sea, vos es como que actuás, Claro, ¿viste? Y sin querer estás haciendo el papel justamente de un actor. O sea, estás tocando porque sabés que a vos te gusta tocar y sabés que te están mirando y nada más. O sea, no es que vos digas yo soy el artista, no. Yo hasta el día de hoy, o sea, he ido a tocar, he ido a acompañar gente y yo siempre le digo al que me invita, le digo, no, para. Yo te acompaño, vos sos el artista, claro, porque hay que tener cierta personalidad para ser Claro. el artista. Jorge, ¿y los Rebeldes cuántos años, cuánto tiempo que recuerdes estuvieron? No, en realidad fueron 2 años, no fue mucho, pero como éramos todos de ahí del barrio, y eso existió siempre, yo siempre digo que existió siempre porque en esos momentos los ídolos nuestros eran los Diabólicos. Claro. Entonces yo me tomaba el laburo de venir hasta acá frente a la oficina donde está Gamusi hoy
atrás, ahí vivía el papá de Gingy. Entonces ellos ensayaban atrás, había un galponcito donde guardaban una camioneta y no sé qué más, y ahí ensayaban los Diabólicos. Yo venía todos los días que sabía que había ensayo, me ganaba acá enfrente, en la vereda de la comisaría, porque mi papá trabajaba en la policía, entonces me ganaba ahí en el paredoncito a escucharme. Claro, ahí recién empecé a escuchar, por ejemplo, tema de los Beatles, que, o sea, para nosotros era... Yo había escuchado, pero no sabía ni quiénes eran, o sea... ¿Y tuviste la posibilidad de dialogar con ellos? No, siempre... No. Sí, después con el tiempo sí, pero en realidad sí. Yo iba ahí, miraba, hasta el día de hoy, con Miguelito Carro, como sé, que nos hemos cruzado muchas veces, se acuerda, ¿viste? Entonces, después, o sea, de haberme cruzado en otros lados, con el negro Gingini, bueno, que te reconozcan, el hermano él, el que tocaba la batería, sí. El ingeniero, lo encontré un día en Neuquén y yo no lo podía creer, se acordó. ¿Qué hace de zapalero? Me dice. Yo la verdad que no, qué linda anécdota. Sí. Sí, Jorge, y mencionaste la escuela primaria, ¿y la secundaria en la escuela de comercio? La escuela de comercio, sí. Yo termino la secundaria porque a mí me tiraba mucho el tema música. Entonces pasaba por allá, por el patio donde estaban haciendo la capilla, había un salón, y ahí estaban ensayando los Rebeldes, ya ensayaban los Rebeldes. Entonces yo cantaba, pero no estaba tan metido. Entonces cuando iba a la escuela y escuchaba la guitarrita, ahí te iba. Hasta ahí llegaba. Y me acuerdo que termino el secundario porque cuando entré al banco, el gerente que estaba, un señor Gondel de apellido, yo tenía 17 años, entonces no me podía tomar el banco. Yo entré para la limpieza y servir el café y todo eso. Sí, sí. Y me dice, yo te voy a dar la oportunidad hasta que vos cumplas los 18. A mí me faltaba todavía un año. Claro. Y entonces me dice, con una condición, sí, vos todos los bimestres, trimestres, como sea la nota, vos me tenés que traer boletín. Qué compromiso muy fuerte. Y lo terminé, sí, o sea, fue un compromiso con él más que nada. Y recordame a la audiencia dónde funcionaba la escuela de comercio. En la escuela 3. En la escuela 3, claro. A la noche. Así que te esforzaste de alguna manera y sí. Cumpliste. No, pero aparte era... Yo siempre digo que había una diferencia entre lo que era de la Mitre para allá, era el Don Bosco. Claro. Olvídate. Claro. O sea, vos para entrar acá al centro... Costaba un poco. O sea, yo vine a entrar, por decirte, en una onda o en algún boliche del centro, pero no es que no te dejaban entrar, no. Sino que la misma, o sea, la picha, hay un montón de cosas. Nosotros estábamos lejos, yo siempre fui de familia muy humilde, o sea, yo si trabajo de chico es justamente porque mi viejo no podía con todos. No, te entiendo perfecto. Entonces, vos entendés que la misma sociedad marcaba diferencias. Sí. A nosotros, bueno, los Rebeldes, hay una, como pasa en todos los grupos, porque vos lo ves, hoy recién nos estamos despachando de que en realidad lo que pasó con los Beatles fue una pelea entre ellos. Pero recién hoy está saliendo a la luz qué dijo este, qué dijo aquel. ¿Por qué? Porque tenemos internet, porque está YouTube que te pasa todo. ¿Viste? Entonces, en ese momento hubo una discusión que yo no estaba. Cuando yo estaba en Neuquén, por un fin de semana fue. Cuando vuelvo, se habían peleado los integrantes de los Rebeldes. Y te quedaste sin trabajo. Y lo más lindo que yo no sabía bien lo que había pasado, todo. Entonces, a la final que un día vino Oscar Salazar, el chino, y me dice, che, cabeza, vamos a seguir, dice. Ahí conocimos a Cookie Díez, ¿lo conocí? Sí, sí. Claro, con toda su... Yo cuando lo vi la primera vez a Cookie me quedé asombrado, ¿viste? Tocaba de costado, miro sus manos, sí. Todas deformadas. Y me acuerdo que
Entro, estaba tocando el Cookie, estaban en una salita de ensayo. Y el Cookie estaba haciendo un tema de Santana. Mujer de Magia Negra, creo que era. Había que hacerlo, o sea, yo lo había escuchado, pero vos decís... Bueno, y ahí concretamos, y ahí armamos con el Cookie y con el Chino Salazar, armamos Progresión. Nos costó, porque no conseguíamos tecladistas, no conseguíamos una segunda guitarra más o menos canchera, algo que anduviera, no conseguimos. Era muy difícil seguirlo al Cookie. ¿Por qué? Porque no tenía, o sea, él trabajaba a su manera, claro, con los tonos de él, o sea, a lo sumo te podía ir cantando los tonos, pero en realidad costaba seguirlo. Te entiendo perfectamente. Nosotros debemos haber ensayado fácil 4 o 5 meses entre los tres solos y armamos de tal forma que arrancamos el primer baile así de Progresión en la escuela 114 y quedamos tan bien que 2 por 3 la escuela quería hacer baile con nosotros y éramos 3 nada más. Entonces cuando vos ves todas las orquestas de hoy, viste, por si yo era un capo. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, la ventaja fue que cuando armamos Progresión yo empiezo a tocar batería. ¿Qué pasa? Que a mí de batería me gustó siempre tocar. Sí. Tenía muy definido los tiempos. Mirá que yo nunca estudié música, porque hay que decir la verdad, yo nunca. Pero sí siempre bien definidos los tiempos. Entonces, y cantaba. Bueno, pero... Entonces, ahí fue el tema, o sea, cantaba el Chino, cantaba yo, Cookie llenaba muy bien con la viola, anduvimos con Progresión hasta que yo me fui a Catriel y volví fácil 3, 4 años, la primera vez. Agarramos todos los bailes de fin de año, todo, o sea, me pareció, pero aparte yo me he llevado sorpresas te da la vida. Hace muy poco falleció un amigo mío por el tema del COVID y todo lo que... Oreja Muñoz era el guitarrista del grupo Edén, tal vez lo escuchaste, sí. Muy famoso porque llegaron a... Pero en ese tiempo yo los conocí en Cutralcó, año 79. Yo siempre me acercaba a la gente, a los grupos, a charlar, siempre quería aprender algo más. Ellos en ese momento eran tan buen grupo que un día presentan en un boliche ahí en Cutralcó, en Bumaos, presentan los temas de la película Fiebre del Sábado por la Noche, de John Travolta, que trabajaba John Travolta. Sí. Presentan todo lo que era Billys a la perfección. Y bueno, ahí con el baterista de ellos yo pude aprender mucho de lo que era la música disco. O sea, a la final, a la larga, o sea, lo que aprendemos después de lo que es el cuarteto, o sea, no tiene mucho que envidiarle, ¿viste? O sea, la música disco. Se entiende. Entonces, ahí fue todo, o sea, la gente de Cutralcó yo aprendí mucho, a tal punto que la primera vez que desarmamos Progresión con el Cookie, yo me voy a trabajar a Catriel y en el camino me encuentro con gente de Cutralcó que había conocido acá en un baile, el Gato Garcés, el hermano de él, Ricardito Barro, y armamos en Cutralcó. Entonces yo venía los fines de semana, mirá vos, venía de allá, ensayaba una parte acá, hasta que armamos. Cuando armamos, recién salimos a tocar. Eso fue ponerle 2 años, 1 año y pico. De ahí me mandan, pido el traslado y me mandan a Cutralcó. Cuando llego a Cutralcó, ya no había grupo, ¿viste? Bueno, me sale la oportunidad de volver a Zapala, vuelvo a Zapala, nos volvemos a juntar con el Cookie, con el Chino Salazar, volvemos a armar.
todo de cero, o sea, creo que tiene mucho que ver con que, o sea, no sos el músico, pero te tiene que gustar. ¿Y con qué nombre Seguimos vuelven en esta segunda etapa? con Progresión. Con Progresión. Progresión lo había traído el Cookie de San Luis, porque él era de San Luis. El primer grupo que tuvo el Cookie allá en San Luis era Progresión. Mirá De ahí vos, lo trajo. Pero yo seguí, o sea, tuve la suerte, no sé si es suerte o es que a mí siempre me gustó tocar. Una vez que aprendí a cantar y tocar, llegó un momento que en la zona era el único baterista que cantaba. Hoy tenía un montón. No, pero notable lo que decís, Jorge, y más lo que también expresaste, que no aprendiste música, que no fuiste, lo hiciste todo A pulmón, a dijo. pulmón, sí. No. Sí. No, y te quería preguntar, en la secundaria, ¿formaste algún grupo de compañeros, digo, que estaban en la música también, o no? No, En ese aspecto no. Es más, hicimos un baile a beneficio del grupo, o sea, del grupo. ¿Viste cuando hacés para Sí. juntar, para fin de año, ir Claro. regresado, que al final yo ni fui a ese. Pero hicimos un baile con los Vikings de Cutralcó. Y que antes se acostumbraba mucho. Sí. Yo le hice, al día de hoy tengo muchos amigos y gente de la música que se acuerda muy bien porque yo siempre les hice contacto con Zapala. Sonido 4, los Vikings, Edén. Yo le conseguí, vos sabés que yo hace 2 años se hizo un asado de músicos ahí en la casa de Loreja Muñoz, este chico que falleció hace poco, gran músico, la verdad que yo lo sentí mucho. Y ahí se acordaban de que venir a Zapala para ellos, para la gente de Cutralcó, era todo un acontecimiento. ¿Viste? Agarrar un baile aniversario en Zapala. Sí. ¿Viste? Para ellos, los Vikings, esa noche estaba uno de los Vikings, entonces me contaba que ellos se gastaban, antes de venir a Zapala, se gastaban todo en pilcha. O sea, ¿te acuerdas que los Vikings eran muy de moñitos, Sí, de trajecitos? ¿No? Mirá vos, claro. Para Todo- ellos eran, Toda una inversión para... claro, y sin embargo yo siempre que les hice un contacto, más de una vez vinieron y me dijeron, che, cabeza, ¿cuánto te debemos? No, yo nunca les cobré nada. No. Es más, más de una vez... Era muy generoso. No, yo en esa época- No, pero bien, destaca Yo sí. tu personalidad. Sí, o sea, yo nunca les cobré nada, todo lo contrario, o sea, se les quemó el equipo una noche y yo no estaba en el baile, y sin embargo cayeron a mi casa y se prestaron un equipo. Claro. O sea, esas Sí, cosas... Jorge, y bueno, fueron pasando los años y nunca te alejaste de la música. No. Yo después de Progresión, primero de Cutralcó, después Progresión otra vez, y desarmamos ya Progresión, y me metí en Asís, asociación, no sé, te acuerdas, me parece que vos anduviste por ahí, ¿o no? No, Asociación Cultural Independiente de Zapala. Lo armamos allá donde tenía el Adrián Perkovich, tenía una especie de pub donde tenía la casa de películas que vendían. donde tenía el videoclub. Claro, al fondo había era chiquito, Sí. y ahí empezamos a hacer, ahí me empecé a juntar con chicos que hacían rock. Estamos hablando en los años 90 largos. 80 y pico. Sí, 80. por ahí, sí, un poquito más. Sí, la verdad que el número no sé. No, está bien. Pero ahí conocí a Nuno Ver, que era un pibe todavía. O sea, ahí el único mayor era yo, ¿viste? Porque el resto, Rulo Mendoza, hay muchos chicos. ¿Qué pasa? En ese momento, en la segunda etapa de Progresión, yo tenía una casa en la calle Gatica. Entonces, atrás hice una salita de ensayo. Daniel, no te imaginas
la cantidad de chicos que pasaron por ahí. No, me imagino, sí. ¿Por qué? Porque yo no tenía problemas, o sea, yo tenía todo, tenía equipo de voces, de bajo, de guitarra, lo que vos quisieras, y la batería. Y siempre estaba todo ahí armado. Entonces, de a poco, viste, íbamos sacando pibes nuevos. Y más de una vez fueron a ensayar allá, porque no todos tenían No, claro. la posibilidad. Y ahí trabajamos, mirá vos, llegamos a armar un grupo muy lindo, así se llamaba, Asociación Cultural Independiente de Zapala, sí. Y empezamos a hacer recitales. Trajimos a Vegetal, que era un trío de Neuquén, pero estaba Roquebor, que era de Neuquén, y los hermanos Cologna. ¿Sabés quién es uno de los Cologna hoy? No. ¿Que es el ministro? Mirá vos. Mirá vos. La vez pasada lo dije. Mirá vos. Bueno, ellos tenían un grupo muy lindo, hacían todos los temas, los últimos. Después hicimos un festival grande y ahí, como sabe, el grupo de él se llevó todo. En esa oportunidad el que me dio una mano muy grande fue Don Esteve, de la Escuela de Cerámica. ¿Por qué? Nosotros no trabajábamos con cultura. Claro. En ese momento estaba la señora Grichel, que no quería mucho a los rockeros, entonces siempre chocábamos. Pero hicimos, No los tenía en cuenta. llegamos a tener el provincial de rock. Mis contactos eran tan buenos que yo llamaba a Neuquén, había un tal Torito que le decíamos, que hacía sonido para cultura en Neuquén. No sé cómo irás a hacer, pero necesitábamos equipo para tal fecha. No te hagas problema. El vago, esa fecha estaba. Mirá vos. Muy bueno, o sea, son contactos así que vos decís, lo haces a... ¿Y en este grupo qué tocabas? ¿La batería y cantabas? ¿O? No, yo en este grupo toqué batería, pero había muchos chicos. O sea, había dúos, había tríos, había grupos completos, o sea, había varios, hacía, qué sé yo, no me acuerdo de... Bueno, Horacio Aguerre, Cristian Tizot, que Cristian Tizot, un día fue, el papá de Cristian me fue a ver para que si lo dejaba integrar a Cristian, si lo dejaba tocar conmigo. Cristian quería tocar conmigo, era chiquito, tendría cuánto, Sí. 17 años, ¿sí? Y quería tocar el bajo, aprendió a tocar muy bien el bajo, Cristian. Y hicimos una presentación con él y el negro Villar. El negrito Villar hoy no está en la música, pero en ese momento hacíamos rock. Bueno, esos fueron 2 o 3 años. Entonces, llegamos a tener el provincial de rock, ¿podés creerlo? Y lo perdimos, ¿por qué? Porque yo en el último año ya como que me cansé, ¿viste? O sea, de eso de poner plata, y vos decís, esos gastos que... No, venía a mi casa a comer, no hay problema. Y a la larga te das cuenta que no es así, ¿viste? No. Jorge, ¿te dejó muchas amistades la música? O si haces un balance por esto de poner tanto, Sí, o sea, ¿qué más poner que- en la balanza? no sé si tantos amigos, pero sí el reconocimiento. ¿Sí? O sea, a mí me pasa el otro día cuando fui al sepelio de Rubén, de encontrarme con varios músicos ahí, y ya el solo hecho de que te saluden y te digan qué No, haces, claro. cómo andás, ya, o sea, para mí es mucho, ¿viste? Y acá en Zapala, o sea, poder verlos crecer a Rulo como ser, él creció en lo suyo y Richard también, y hoy por hoy... ¿Y saben tener algún contacto? No, es más de vecino, o sea, hola, ¿qué tal? Charlamos un rato. Claro. Pero yo lo que creo que es bueno que tener el reconocimiento, o sea, más allá de los títulos. Claro. No, perfecto. Jorge, y bueno, me han ido pasando los minutos y me dijiste que nunca te alejaste de la música, pero ¿cuál fue, si recordás, la última actuación, el último grupo? ¿Cuándo estuviste por última vez arriba de un escenario? Hace 2 semanas. Muy bien, excelente. Sí, me invitó a tocar un chico de acá. Bueno, yo siempre estoy en contacto con Danilo Prete, Sí, el hermano de Darío.
Danilo se calentó mucho en aprender bajo y toca bajo y siempre quisimos tener una banda bien. Y siempre estuvimos en contacto en esa parte musical. Entonces apareció ahora porque anduvimos, antes de la pandemia, anduvimos tocando con Fabián, un chico de Neuquén, y veníamos bien, pero en la música siempre hay desacierto. Entiendo. O sea, cuesta encontrar las personas. Claro, ¿Por qué? sí. Porque la idea mía siempre fue la persona que no sea distinta al músico. O sea, yo quería que el músico que se muestre y sea real como es arriba del escenario. Y te encontrás con que no es así, ¿no? Claro. Tal vez uno es el tarado, ojo, no digo... No, se entiende perfectamente. Sí, pero te encontrás con mucha gente esa en el camino. De todos modos, o sea, no me quejo. O sea. Y si haces un repaso entre tantos compañeros de grupos, de actuaciones, durante décadas, ¿con qué te quedás? ¿Qué quisieras retroceder en la vida para volver a vivir ese momento? No, yo sigo escuchando mucha música de 70, 80 y creo que volvería a hacer lo que hicieron los Rebeldes en su momento. O sea, porque yo después seguí, o sea, yo no he parado en el tema música, nunca paré. Termino de hacer rock y en ese momento estaba sonando mucho lo que llamábamos comúnmente pachanga, ¿viste? Ricky Maravilla, sí, todo eso. ¿Qué pasa? En eso predominaba mucho un acordeón o un teclado. Entonces me empecé a tirar para ese lado. ¿Qué hago? Lo veo a Manuel Poblete. Sí. Él estaba recién arrancando con el tema. Él hacía mucho chamamé, hacía todo un poco y animaba fiesta. Le pedí a Manuel que me dejara, fíjate vos, que me dejara aprender un poco de lo que se estaba haciendo en ese momento. Anduve un tiempito ahí dando vuelta con él y viene al Palacio Municipal, vino a tocar cumbia pop. En ese momento era furor. Lo trajeron, no me acuerdo quién lo trajo. ¿Sabe quién era la timbaletera? Una cantante famosa ahí, ¿cómo se llama? Bueno, la cuestión que yo los veo a los cumbia pop y hacían todo enganchado. Ritmo de cumbia, tú, pero enganchado. Estaba muy bien armado. La Morelo era la timbaletera. Sí. Y vos sabés que me gustó la presentación, me gustó. Entonces me voy de Poblete y sigo con la idea de armar otro grupo, pero ya más, o sea, no solamente acordeón, sino teclado, un buen bajo, en batería y una de las cosas que yo quise siempre fue que las voces eran un instrumento más. Entonces, en lo posible todos hacer voces, todos cantar. Sacamos ese cumbia pop de pe a pa, o sea, y arrancamos con la misma pinta que trajeron los cumbia pop acá a Zapala. Esos buzos de colores, camisetas, cada cual con una camiseta de color distinto. Esa fue la presentación en el Palacio. El grupo se llamó Frecuencia. Claro. ¿Sí? Con Frecuencia estuvimos, y ahí estuvimos más tiempo, 4 o 5 años. Yo dejé en el 95 cuando me fui a Neuquén, yo me fui a trabajar en Neuquén. Bueno, pero Frecuencia marcó Sí. una muy linda y destacada etapa en Zapala. Lo que pasa es que no había muchos grupos. El otro grupo que sonaba mucho acá era Calibre 22, que es donde estuvo Marquito Prión. Y no había mucho. Claro. Entonces, la mayoría venía de Cutralcó, que en ese momento los que andaban mejor eran Sonido 4. Pero nosotros llegamos ahí, no te digo que éramos los mejores, no, pero estábamos a un nivel donde nosotros agarrábamos todo lo que era el interior, lo agarrábamos hasta Butarranquí,
Jorge, la verdad que un gusto, pero además que qué linda historia, qué de anécdotas. Me imagino la historia musical que tenés para escribir un libro, me parece. ¿Nunca Sí, lo ahí. intentaste? Sí, hay muchos recuerdos muy lindos. Sí, sí. A mí me pasó con la gente de Cutralcó que cuando fui hace 2 años y pico que mi amigo hizo un asado para los músicos, el único músico que había de Zapala era yo. Mirá Para vos. mí es Claro. una invitación de esa para mí. Pero aparte, cosas que vos no sabías. Por ejemplo, esa que te contaba de que a los chicos de Cutralcó les encantaba ir a Zapala. Agarrar un baile en Zapala para ellos era lo Sí. más. Y era una oportunidad, me contaban de los Vikings. Yo, la verdad que no me acordaba. Cuando contó la anécdota, dice: aniversario de Radio Nacional. Se les quema un equipo. Entonces, ¿qué hacen? En ese momento estaba Melba, Pupil. Vamos a ver a Jorge. Un equipo. Jorge, ¿y ustedes no están tocando? Sí, recién estábamos ensayando con el Chino y con el Cookie 10. Habíamos ya empezado a ensayar. Bueno, entonces dice: che, no, chicos, es el aniversario de la radio. No hay posibilidad de que hagan una entradita. Pero la estrella principal eran los Vikings de Cutralcó. Entonces, lo llamé a Cookie, lo ubiqué al Chino. La cuestión que decidieron que sí. Bueno, vamos a tocar. Pero 3 o 4 temas nomás. Sí, sí, vamos. Subimos y en ese momento estaba sonando La Luna y el Toro de Industria Nacional, y era uno de los temitas batalla que había, ¿ves? Nosotros lo hicimos como lo habíamos sacado nosotros, ¿no? Porque no teníamos teclado, o sea, éramos los 3, ¿no? Y me contaba el de los Vikings de Cutralcó, dice: toda la semana ensayando, haciendo el tema de pe a pa con el doble teclado. Llegamos a Zapala, suben esto y nos jodieron el tema. Déjate. Claro. Mirá vos, qué anécdota. Sí, ahí. Después, o sea, con frecuencia andábamos muy bien y hicimos de telonero, digamos, de Ricky Maravilla, de Alcides. Anteriormente le hicimos con el Chino y con el Cookie 10, le hicimos a los Moros, los Alfiles, que esos bailes los hizo el Colegio Don Bosco. ¿Te acordás que hubo una época que trabajó mucho para el colegio? O sea, juntaron. Y ahí hicimos de soporte. Ahí te das cuenta del mundo de la música, ¿viste? O sea, Sí, Jorge, y vamos finalizando, pero haciendo un repaso desde Los Rebeldes y aquel comienzo exitoso también, ¿cuál fue el tema cantando que te dio más satisfacción, el que más tenés presentes? No sé, el que volverías a cantar. yo le había agarrado la mano a los temas así rápidos, digamos. Era como pan comido, o sea, vos sabías que el tema era así, Sí. pero hacer un tema de Banana por el Redón, como ser, era difícil, porque llevaba muchos teclados, o sea, Banana por el Redón siempre fue de muchos arreglos. Entonces, hacer la voz de él, que esa es la otra que no hemos tocado, o sea, en aquellos tiempos vos hacías temas de los iracundos, de Banana, de esto, del otro. La voz, nosotros nunca nos medimos en ese sentido. Pero vos decís: loco, hacíamos un tema con el Chino de José Luis Perales y las dos voces salían, vos las escuchás y salían perfectas. Entonces, esas cosas se hacen arriba, se hacen en el escenario, claro, y nada más, no hay mucha tela, ¿no? Así es. Pero bien, o sea... sos, te lo pregunto con todo respeto, ¿no? ¿Un soñador, un bohemio? ¿Cómo te caracterizás? No, me gusta hacer lo que me gusta. Está bien. O sea, lo que siento. ¿Y lo has logrado? Lo he logrado, sí. Sí, porque, o sea, vos no entendés, nosotros hubo un tiempo que llegamos a hacer tema de los Beatles,
Yo en Cutralcó, cuando estuve en Cutralcó, sacamos un par de temas. El otro día lo escuché y me acordaba, yo miraba vos, de Peter Frampton, o sea, temas en inglés, que vos decís, ¿qué podés saber de inglés si en inglés en la escuela tenías 4? ¿Viste? Claro. No sabíamos, pero ¿qué pasa? En eso el negro Gigi nos enseñó, y Di Blas nos enseñó a trabajar. Ellos tampoco sabían inglés, pero vos agarrabas y decías el principio y el final cómo sonaba, entonces, y después lo ibas haciendo a medida que ibas, lo hacía. Nosotros trabajábamos con los discos, o sea, copiábamos una letra y tenías que estar ahí. ¿Y guardás discos de aquella época? ¿No te quedó nada? Lo que pasa es que hoy tenés... No, digo de recuerdo. No, los que seguí mucho por un tiempo fue el Grupo 1, que eran de acá del sur, y después, o sea, está todo, o sea, la música es muy rica en eso, tenés mucha música, muchos... a mí me da... Hoy como ser, yo tengo una nena, aparte de mi matrimonio, de 12 años. Y ella, imagínate, ella 12 años, yo ya 64, y dos polos opuestos, ¿no? O sea, ella escucha una música hoy, y justamente ayer, o no sé cuándo fue, que me dice, Valentina, saco el tema que estaba escuchando porque a vos no te va a gustar. No, le digo, déjalo, si a mí no mejor. Pero como sea, ella escucha música de hoy, pero cuando está conmigo por ahí, que Queen, que Rapsodia Bohemia, que esto, que lo otro, o sea, ella misma se va dando cuenta de que uno vivió otra cosa. Claro. O sea, yo creo que la música esa del 70 en adelante marcó mucho más que, no sé, que cualquiera, porque yo siempre digo, yo tuve la suerte de hacer de todo un poco. Y no me quedo con nada, ¿sabes por qué? Porque me gusta. El otro día cuando fui a tocar con el chico este, que ni nos conocíamos, y te va cantando el tema, che, ¿te acordás de tal tema? Ah, sí, y largás, ¿viste? Ese tipo de cosas, no todos lo pueden hacer. Claro. Para mí, eso ya es un hecho, ¿viste? No, por supuesto. Yo en eso le agradezco conocer a Danilo, que me llamó y me dice, che, vení a tocar, dale. O sea, esas cosas así, espontáneas, a mí siempre me gustaron. Siempre. Jorge, agradecerte infinitamente. No, por favor. Una charla por demás de interesante. Seguramente quedaron temas, recuerdos, anécdotas, datos, pero bueno, en algún momento serán motivo de otra entrevista. Estamos transitando la pandemia, quizás en su peor momento. ¿Qué te imaginás musicalmente? ¿Qué te gustaría hacer apenas se pueda desarrollar la actividad normalmente, ¿no? ¿Tenés ganas de seguir? ¿Sí? Sí. Yo disfruto de cuando voy a tocar. Claro. O sea, ya sea en un pub, no sé, donde sea que pueda tocar, o sea, siempre para mí es especial. O sea, cada noche que voy a tocar. Yo tuve la oportunidad de ir de gira con un grupo de Neuquén, con Nómade, y andar en Chile. Y vos decís, loco, estuviste en Chile. Y sí, pero uno lo hizo porque es así. Te sale así de decir, che, me llama un día Cocheca, y Cocheca le decíamos a Albornoz. Anduvo mucho tiempo acá este chico que hacía un personaje parecido a Sandro, entonces llamaba la atención, ¿no? Y hacía todos esos temas, música más que nada de Nino Bravo, y todo eso yo lo sabía, entonces para mí no era difícil. Y esas cosas, cuando vos vas y lo haces, pero ¿sabes dónde está el tema? Me parece a mí, yo lo hago porque me gusta, no estoy pensando cuánto voy a cobrar. No, te entiendo perfecto. Yo en eso no he hecho, la verdad, si me preguntan... Disfrutar de la música, de la noche, de estar en un espectáculo. Vos sabés qué lindo es, yo me acuerdo, o sea, yo el otro día entré al Palacio Municipal, para mí es una lástima que esté el Palacio como está hoy. Claro. ¿Por qué? Porque vos entrar al Palacio
y que esté lleno de gente y vos allá arriba, había que mover a toda esa gente. Sí. ¿Vos viste lo que era el palacio? O sea, Sí, sí. toda esa gente no sé, pero yo calculo que 400, 500 personas mínimo. Entonces, hay que mover, o sea, para poder hacer. Nosotros con frecuencia hicimos eso, o sea, ver el palacio lleno para nosotros era... La verdad, o sea, creo que es una de las cosas de las que no me arrepiento nunca, o sea, ni me voy a arrepentir. O sea. Claro. No, y bueno, y lo importante, Jorge, es que todavía tenés mucho para brindar y te sentís con toda la fuerza. Sí. A pesar de, o sea, yo estuve septiembre, octubre, 2 veces internado, salí, gracias a Dios y a la gente del hospital. Yo ahí vi la calidad de gente que hay en todos los sectores, o sea, vos decís, loco, hay gente que no lo quiere reconocer, no lo quiere ver, pero yo vi mucho profesionalismo, mucha humildad en muchos casos, y gente que realmente vos decís, tiene la obligación, el chico que limpia o la que te da la comida, ¿tiene la obligación? No, vos estás gratis en el hospital. Entonces, ¿yo por qué? Por ahí escucho que hay gente que se queja. No, sí, te comprendo. Yo la verdad, agradecido a la gente del hospital. Porque si no hubiera sido por ellos, yo como sea el tratamiento que me hicieron a mí, no he escuchado si lo hayan hecho a todo el mundo. O sea, sacarte el líquido de... Sé que algunos se lo han hecho, pero... De los pulmones. Claro. Sí. Y yo te puedo asegurar que cuando me hicieron eso es como que... respiré. Respiraste. Sí. Y bueno, y te dio fuerzas para... Claro, porque eso te iba a decir, o sea, septiembre, octubre, diciembre, fin de enero yo ya estaba tocando. Bueno. Entonces voy a decir... Como medio de prensa, esperemos que en algún momento podamos registrar tu regreso a algún escenario. Estaría bueno, ¿eh? Sí, yo te aviso. Lo mejor para vos. Gracias. Gracias. Muy amable.